tal? Espero que se encuentre muy bien. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a un programa más de Conversamos. Hoy nos acompaña el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa. Don Francisco, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias, Ana Marta, por la invitación. Es un gusto estar acá y conversar con usted, también con las personas que nos ven y poder rendir cuentas de la labor que hemos hecho y de los resultados que estamos procurando para los costarricenses. Don Francisco, iniciemos hablando de temas fundamentales como son los indicadores económicos. La inflación se logró controlar ya. Pasó de un 12,3% en agosto del 2022 a un menos 1,4% en este mes de junio. ¿Qué proyecciones se tienen para este segundo semestre del año? ¿Cómo podría valorarse el costo de la vida? Un tema que sin duda alguna a todos nos interesa. Sí, gracias. Vea, antes de contarle pues, lo que estamos haciendo, yo preferiría empezar por los resultados. Yo creo que siempre tendemos a contar primero todos los esfuerzos y las acciones y a lo último dejamos los resultados. Yo voy a darle vuelta y voy a contar primero los resultados. Y están ligados a lo que usted dice. Inflación. Esto es el crecimiento de los precios. Ese crecimiento pasó de la cresta de la ola que ocurrió en agosto de 2022, con ese crecimiento que usted señala de 12,3%, a ser al cierre de junio, la inflación, lo que se conoce como la inflación interanual, que es el crecimiento de los precios de los últimos 12 meses, en junio cerró en menos 1,04%. O sea, tenemos una inflación que más bien ahora es negativa. O dicho de otra manera, en lugar de que los precios estén creciendo a ritmos cada vez más acelerados, estamos pasando a una situación donde hasta levemente están cayendo. De hecho, en relación siempre a este tema, quisiera comentarle varias cosas. Primero, que en lo que llevamos de 2023, en este primer semestre de 2023, la caída incluso fue mayor, fue de menos 1,52%. En estos 6 meses del año, en este primer semestre, alrededor de 134 productos o servicios han disminuido su precio. Eso es más o menos la mitad de los productos a los que se les lleva el seguimiento por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, dos cosas adicionales que son importantísimas. Primero, que al cierre de mayo, y posiblemente cuando se haga el dato comparativo a junio también, somos el país con la inflación más baja, más controlada de todos los 38 países que componen la OSD, que son países desarrollados, la inmensa mayoría de ellos, pues entre todos, Costa Rica es el que tiene la inflación o el crecimiento de los precios más bajo. En nuestro caso ya va siendo hasta negativo, afortunadamente. Hablando de la OCDE y siempre relacionado al mismo tema, la semana pasada nos enteramos de un documento de la OSD que se llama el documento sobre empleo 2023, que hizo un ranking comparativo de 34 de los 38 países que componen la OCDE. Y entre esos 34 países, Costa Rica fue uno de los 4 para los cuales el salario real aumentó entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2022. ¿Qué es el salario real? Es el salario que reciben las personas descontado por la inflación. O básicamente, para mejor explicación, es el poder adquisitivo, es para lo que le alcanza a usted el salario. Pues bien, solo para 4 de los 34 países hubo un crecimiento. Y Costa Rica es uno de esos 4. En Costa Rica, en ese periodo, según la OCDE, el salario real creció casi un 2%. Solo está por encima de Costa Rica, Bélgica. Y para el promedio de los 34 países OCDE, para los que hubo información, más bien hubo una caída de casi un 4%. Así que estamos en posiciones privilegiadas en materia de preservación del salario real, del poder adquisitivo de las personas, y eso tiene que ver con el control tan efectivo que hemos hecho de la inflación.
¿Y por qué se da un control tan efectivo de la inflación? Por varias razones. Por una disciplina fiscal, o sea, porque el gobierno está obteniendo muy buenos resultados en sus finanzas propias, ¿verdad? Las finanzas del gobierno van bien y van consolidándose cada vez más, porque hay también acciones, digámoslo así, desde el ente rector de política monetaria, que es el Banco Central, que han abonado a ese cometido. Y por supuesto, todo lo que hemos hecho también desde un ministerio como el de Economía, Industria y Comercio, quitando ciertas restricciones o ciertas regulaciones que existían que siempre jugaban en contra de los mismos, de los consumidores. O sea, en contra de todos, a favor de unos pocos. Y además, le hemos dado herramientas al consumidor con las cuales los comercios saben que tienen que competir con mejores precios, como la herramienta o el aplicativo móvil Mi Mejor Compra CR, disponible en www.mimejorcompracr.go.cr, mediante la cual los costarricenses pueden bajar en su celular, tenerlo ahí como un icono, el módulo de consulta que les permite ver, escogiendo la provincia y el cantón que quieran, así como el producto y la presentación, ver dónde es más barato y dónde es más caro. Y ahí se lo dice con dirección exacta, dirección a lo tico, dónde queda ese comercio, con nombre y apellido, cuál es el comercio que vende más barato, qué marca, y así línea por línea hasta llegar al más caro. Eso es empoderar al consumidor, eso es fomentar la competencia, y eso es provocar que los consumidores tengan o tomen una decisión que puede ser la mejor que pueden tomar, que es una decisión libre e informada. Por eso es que se ha dicho, hasta en redes sociales nos han dicho la gente, que aprecian que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio haya vuelto a ser, si es que en algún momento lo fue, pero que esté ejerciendo hoy plenamente como el Ministerio de los Consumidores. Don Francisco, de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya regresamos para analizar más de la situación actual económica del país. Continuamos con más de Conversamos. Hoy nos acompaña el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa, para hablar sobre la economía actual del país. Estábamos hablando un poco de los indicadores económicos y también de la inflación en el país. Don Francisco, ahora hablábamos un poco de todos los buenos resultados que se han registrado en estos últimos meses, pero también cómo podemos explicarle a los consumidores. Muchas veces nosotros tomamos en cuenta la opinión de muchas personas y nos dicen, bueno, ha bajado la inflación, pero vemos que el costo de la vida sigue igual. Un día de estos un economista me decía, bueno, el hecho de que baje la inflación quiere decir que se controla el crecimiento de los precios, pero muchos de estos precios no bajan del todo. Quizás hacer la explicación porque mucha gente dice, para mí el costo de la vida sigue alto. Bueno, como le decía ahora, de 289 productos y servicios que componen la canasta con la cual se mide el índice de precios al consumidor, ¿verdad?, que es lo que determina cuánto fue la inflación, de esos 289 productos y servicios, para la mitad de ellos ha habido una disminución de precio en lo que llevamos de 2023. Por ese tipo de cosas, por ese control que estamos haciendo de la inflación, es que la OCDE dice, bueno, Costa Rica es de los países donde el salario real, o sea, al final el poder de compra del salario de las personas no ha disminuido ni se ha erosionado como lo ha hecho en otros países, más bien ha crecido casi un 2%. Eso es importante. Pero hay otros indicadores económicos que son importantes. Primero, el indicador económico que tiene que ver con crecimiento de la economía. Y el crecimiento de la economía es importante para generar más actividad económica y para que se generen más y mejores oportunidades de empleo. ¿Cómo nos va yendo en 2023 con el crecimiento de la economía? Muy bien. En el primer trimestre crecimos un 4.3%, o sea, el Producto Interno Bruto del primer trimestre, que es la producción total del país, lo que el país produce, creció 4.3% con respecto al primer trimestre de 2022.
Pero tenemos un indicador que se le va monitoreando, tomando el pulso mes a mes, que es el índice mensual de actividad económica, IMAE. Ese índice mostró en mayo de 2023, que es el último dato que han sacado, que la producción del país, la actividad económica ese mes fue de 5,5% mayor, o sea, un crecimiento de 5,5% con respecto a mayo de 2022. Pero además nos muestra que desde agosto, septiembre, todos los meses se ha ido creciendo más que el mes anterior. O sea, no solo hay reactivación económica, sino que hay aceleración. Además nos muestra que esto que acabo de decir se ha dado también para el régimen definitivo, o sea, para fuera de zona franca, que estaba creciendo en agosto, septiembre como un 1,3% y ahora a mayo está creciendo como 2,5%, o sea, el doble. Don Francisco, justo con este tema del índice mensual de actividad económica, se muestran dos realidades en el país, ¿verdad? Ahora usted lo mencionaba. Las zonas francas que tienen un crecimiento exponencial grandísimo, es como el motor de la economía del país, pero por otro lado también vemos el régimen tradicional, que ha ido creciendo en los últimos 6 meses, pero a un paso muy lento. Es un reto muy grande que tienen en este momento a nivel país. Sí, bueno, ha ido creciendo, yo no diría que a un paso muy lento porque ha duplicado la velocidad. Repito, en agosto crecía a 1,3 y ahora crece a 2,5. Es casi el doble. Pero sí crece a una velocidad que, aunque es cada vez mayor, es mucho más baja que las zonas francas. Eso es una realidad. Claramente, las zonas francas dependen de otra serie de variables, del mercado internacional, etc. Y bueno, valga la pena decir que no es tampoco que la economía de zona franca está completamente desligada del resto. O sea, todas las personas que trabajan en el régimen de zona franca, cada mes o quincena que reciben su salario, van a la economía local a gastarlo. A la economía local, al supermercado, al mini super, al esparcimiento, a una playa, a la soda, camino a la playa, en fin. A la tienda, a comprarse alguna ropa, a comprarle algún juguete a sus hijos o útiles cuando hay momento de entrada de clases. O sea, lo que quiero decir es que tampoco es que la zona franca es algo que está ahí como ajeno. O sea, en realidad hay una serie de vínculos. El otro vínculo no solo es el salario que le pagan a las personas que ahí trabajan, sino las empresas proveedoras costarricenses que las zonas francas contratan, ¿verdad? Obviamente esas otras empresas que le venden al régimen de zona franca, aunque no sean de zona franca, con esos ingresos que obtienen de venderle a la zona franca, pagan salarios que también se convierten en capacidad de consumo para las personas. Así que eso es los comentarios que quería hacer sobre el crecimiento. Quería también comentar 2 indicadores más, que son la confianza del consumidor, que ha alcanzado estos meses, ¿verdad? Tanto en la medición a febrero que se dio a conocer en marzo, como en la medición a mayo que se dio a conocer en junio, los 2 puntos más altos de confianza del consumidor en los últimos 9 años. Eso es importante porque eso es que el consumidor está viendo la lucha contra la inflación y está viendo que la estamos ganando. Y además es importante una medición que publicó el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica el 11 de julio, que indica que la confianza de los empresarios, las expectativas empresariales para el tercer trimestre de 2023 es de 55 puntos. Esa confianza en el trimestre tercero, también para comparar chayotes con chayotes, en el tercer trimestre del 2019, o sea, el año previo a la pandemia, era de 43. O sea, hoy la confianza del sector productivo en la economía del país de cara al tercer trimestre, que ya empezamos, es de un 28% más de confianza que lo que era de previo a la pandemia. Eso es muy importante, porque esa confianza del sector productivo se traduce en decisiones de inversión, de la inversión nacional y de la inversión extranjera, que además creo que está valorando mucho el esfuerzo y los resultados que se han obtenido en materia de
eliminación de trabas, obstáculos, grilletes y cuellos de botella. Recordemos que hemos anunciado la eliminación de 132 cuellos de botella, dichos por los distintos sectores productivos, por la agricultura, la agroindustria, el comercio, la manufactura, el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera directa, las tecnologías de la información, los servicios. Nos dijeron cuellos de botella y nos propusimos, nos arrollamos las mangas, manos a la obra, a eliminarlos. Y hemos eliminado 132. Eso se traduce, por ejemplo, en que una prestigiosa publicación como es The Economist, The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, dijo que Costa Rica es entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2022 uno de los 6 países donde mejor o donde más había mejorado el clima de negocios. Y eso tiene que ver con la eliminación de cuellos de botella. Y eso a su vez provoca la mayor confianza del sector productivo. Y eso a su vez provoca más crecimiento económico, que ojalá, esperamos que en los próximos meses se acentúe todavía más. Y por supuesto... Vamos a hacer una breve pausa porque se nos está yendo el tiempo, pero ya regresamos con nuestro último bloque también para ya hacer el cierre de este análisis económico. Continuamos con más de nuestro programa Conversamos, hoy en compañía del ministro de Economía, Industria y Comercio, don Francisco Gamboa. Don Francisco, ya para ir cerrando esta conversación de este día, hablar sobre el desempleo. La cifra llega a 2 dígitos, 10,1%. ¿Cómo podemos? Porque eso es un reto, ¿verdad?, que ya ha ido disminuyendo en los últimos meses, pero todavía se mantiene en una cifra muy alta. ¿Cómo poder ir bajando esa cifra de personas, 230,000 personas que están en desempleo y que necesitan pues un espacio para trabajar, y evidentemente esto podría reactivar aún más la economía del país? Bueno, sí, de 2 dígitos, ¿verdad? Hace un mes atrás fue de 1 dígito, fue de 9,7, así que digamos que anda oscilando la cifra de 10 décimas más, décimas menos a veces. Ese es un desempleo que es 3,2 puntos porcentuales menor al desempleo con el que nos encontramos cuando iniciamos la gestión, cuando iniciamos la administración, que era de 13,3%. Y esa disminución del desempleo ha sido bastante, digamos, ha sido considerable, o como lo llama el INEC, estadísticamente significativa. Y bueno, y se ha atribuido a una serie de factores, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo importante, la disminución. Pero también es importante de que nos queremos mover más en esa dirección. O sea, que no es que estamos satisfechos con que sea de un 10,1 y que hace 12 meses era de 13,3. Eso es bueno, pero es bueno en el tanto nos sigamos moviendo en esa dirección adecuada de disminuirlo todavía más. Y disminuirlo todavía más para los grupos etarios y de género y de regiones en donde más hay golpe del desempleo. Sobre todo en las mujeres, que sí, siempre ha sido como la parte más golpeada en esta situación. Sí, y además usted sabe que nosotros nos hemos propuesto como gobierno, eso es fundamental para nosotros, que el desarrollo se genere y se lleve a todo el territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera, que no sea un desarrollo solamente de la región central o del gran área metropolitana, sino de todas las regiones, la región norte, Caribe, el Pacífico Central, Guanacaste y la zona sur. Eso es muy importante, eso es transversal a todas las áreas. En materia de pequeña y mediana empresa, que el tiempo nos está venciendo, y yo creo que eso es importante comentarle, que hemos ejecutado una serie de alianzas para que nuestros emprendedores y nuestras MIPYMES vendan en más mercados, ¿verdad?, nacional y extranjero, sean más formales, sean más tecnológicas, tengan más transformación digital, sean más innovadoras, más sostenibles
y sobre todo también que tengan más y mejores acceso a financiamiento. Por eso hicimos una reforma importante en el sistema de banca para el desarrollo, para que los recursos de ese sistema efectivamente logren ir a los proyectos que se necesitan, a apoyar los buenos proyectos y las buenas ideas. Y pusimos una disposición en ese reglamento, prueba de nuestro compromiso, para que el desarrollo sea más homogéneo en todo el país, que un 40% al menos de los recursos que se destinen vayan a las zonas aledañas o fuera de la región central. Esa condición la pusimos para cada operador financiero, no es en el total, es para cada operador financiero que trabaja con el sistema de banca para el desarrollo, tiene que destinar el 40% de los recursos que canaliza del sistema a las regiones fuera de la región central. Eso es muy importante para nosotros y no me canso de reiterarlo. Don Francisco, ya para ir finalizando nuestra entrevista, quisiera saber su opinión. Sé que es pues una decisión estrictamente del Banco Central. Hace 2 semanas aproximadamente el presidente de la República hizo un llamado al Banco Central o a la Junta Directiva del Banco Central para que fuera reduciendo de una manera más significativa la tasa política monetaria. Muchos sectores han estado solicitando, ¿verdad?, una reducción más fuerte para evitar el impacto en las tasas de interés de los créditos. ¿Se une usted a este llamado? ¿Cómo valora usted la situación? Bueno, hemos conocido lo que han dicho los sectores. También, por otro lado, hemos conocido cómo le vamos ganando la batalla a la inflación. Y bueno, y el Banco Central de Costa Rica en las instancias de decisión que correspondan estará, estoy seguro, pues haciendo los análisis respectivos para ver qué decisiones de política monetaria que digámoslo así, que cumplan con sus objetivos, pero también con el objetivo del país de empujar más la reactivación económica, pues estarán valorando. Y bueno, y estaremos muy atentos a los anuncios que en ese sentido esa instancia del Banco Central vaya haciéndole a los costarricenses. Con respecto a la ruta del arroz, hace aproximadamente mes y medio se dio una conferencia de prensa donde se mencionaba que el arroz había bajado incluso hasta 600 colones. ¿Cuáles las proyecciones que se pueden hacer para este segundo semestre del año? Bueno, más que proyecciones, yo prefiero irle contando los datos cuando monitoreemos desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en los 175 comercios que hemos monitoreado el precio del arroz, que no son pocos y que nos han llevado a determinar que ha habido rebajas de hasta más de un 30% dependiendo de la calidad. Prefiero venir a contárselo si usted me invita en su momento los resultados de esos monitoreos, que estoy seguro confirmarán esa condición de que existen opciones para el consumidor, para usted costarricense, existen opciones para adquirir ese bien tan importante que está en la mesa de los costarricenses todos los días, como es el arroz, opciones mucho más baratas que lo que estaban permitidas en agosto pasado cuando eliminamos la regulación. Muchísimas gracias, don Francisco, por acompañarnos hoy y por darnos tan importante información. Gracias. De esta manera finalizamos nuestro programa. Gracias por su compañía y quédese con la programación de su Canal 13.